Y comenzamos con el intenso debate de control político contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, por los polémicos bonos de agua. Juan Diego, en el debate, el senador Jorge Robledo hizo fuertes señalamientos contra Carrasquilla y le pidió la renuncia. En el debate, el senador Jorge Enrique Robledo acusó al ministro Alberto Carrasquilla de enriquecimiento ilícito y de hacer trampa en la ley con los llamados bonos de agua. Este negocio de los bonos Carrasquilla o los bonos del agua es un negocio absolutamente preñado de corrupción, un negocio calculado, fríamente calculado. Esto es de lo más ignominioso, de lo más ofensivo que yo he visto. Un negocio calculado para tumbar a 117 municipios pobres de Colombia. Y cuestionó al presidente Duque por tenerlo en el gobierno. ¿Cómo se atreve a nombrarlo ministro con estos antecedentes? Lo dije un día, si el doctor Carrasquilla se acerca a un fogón a uno de esos 117 pueblos, se incinera por el tamaño del rabo de paja que tienen estos asuntos. Esta es la realidad de esta cosa. El ministro, manteniendo la calma, escuchaba cada uno de los ataques. Y se termina convirtiendo en una burla. La frase con la cual el doctor Duque se consiguió bastantes votos en Colombia. El que la hace, la paga. ¿La paga? Pues no sé quién la irá a pagar, el doctor Carrasquilla no, a él lo premiaron por haberla hecho. Lo premiaron por haberlo hecho. Y por eso, con toda autoridad moral y en nombre de todos los colombianos, le estoy exigiendo a Iván Duque que nos quite a este personaje del Ministerio de Hacienda. El debate llegó a su punto más caliente con esta frase que desató la ira del Centro Democrático. Tenemos un ministro súper negociante. Y con estos antecedentes yo hago una pregunta directa, doctor Carrasquilla. ¿Qué negocito tiene pensado montar ahora que está en el Ministerio de Hacienda? Bueno, esos son los hechos. Protesten. Bueno, lo hago, listo. Lo hago la pregunta. Pero también hubo ataques del senador Alexander López. Lo acusó de ser el peor verdugo de los trabajadores de Colombia y de despedir a 80.000 funcionarios durante los 6 años de su ministerio. Entre tanto, el ministro de Hacienda, Carrasquilla, puso sus cartas sobre la mesa y respondió a cada uno de los señalamientos por estos llamados bonos de agua, bonos Carrasquilla, que tienen su apellido. Aseguró que todo es una calumnia y una persecución contra él. Están reflejando. Carrasquilla se defendió de cada uno de los señalamientos que el Polo hizo en su contra. ¿Empresa creada con información privilegiada? La empresa de la cual yo soy socio, o fui socio porque cedí mis acciones, es una de muchas empresas que asesoró a unos inversionistas internacionales que estaban interesados en utilizar el mercado de capitales colombiano para financiar, como lo habían hecho en otros países del mundo, el sector de infraestructura en agua potable y saneamiento básico. ¿Se enriqueció por hacer esos negocios? No me beneficié del diferencial de esos 3 puntos. Recibí unos honorarios, o recibió esa empresa unos honorarios, y esos honorarios, créanme, que se basaron en muchísimas horas de trabajo y no fueron un regalo. ¿Evadió impuestos en Panamá? Yo nunca me he robado un centavo, yo nunca he cometido un solo acto de corrupción en mi vida, ni nunca lo cometeré. ¿Robó información privilegiada de Salucop? Es un contrato de asesoría que me salió chimbo, no me pagaron la segunda parte, como usted también lo dijo. No me robé ninguna información y la empresa para la cual yo serví en la Junta Directiva no tuvo nada que ver. Además, el ministro aseguró que si lo investigan nuevamente, todo lo que encuentren estará en regla. Esto de los bonos agua es absolutamente claro para cualquiera que lo quiera ver. Cualquiera que lo quiera ver, los respaldos jurídicos, los respaldos financieros, los conceptos de las agencias de control que lo han mirado, absolutamente todo está en línea. Simple y llanamente es persecución. Y acusó al senador Robledo y a la prensa de orquestar una persecución. Son las 2 o 3 semanas más desagradables que he sentido con el senador Robledo echando Twitter cada 2 minutos. Afortunadamente yo no tengo eso. Sus compinches en la gran prensa bogotana, sus aliados y sus barras bravas repartiendo este tipo de cosas. El ministro aseguró que no renunciará y seguirá trabajando para encontrar los recursos que le hacen falta al presupuesto 2019 y de los próximos 4 años. Pues mientras la temperatura subía, un grupo de congresistas cerraron filas en torno al ministro Carrasquilla y otros se sumaron a las voces que piden la salida del jefe de la cartera de Hacienda. Estas son sus voces en el debate. Y yo tengo que decir hoy que mente brillante sí tiene el ministro de Hacienda, pero no una mente corrupta. Señor ministro, realmente necesitamos respuestas. Necesitamos que dé la cara.
porque no solamente acá es venir a subir los impuestos. Señor ministro Carrasquilla, renuncie. Consideramos completamente inapropiado pedir la renuncia al ministro Carrasquilla, que como ministro y como persona nos ha mostrado su honorabilidad. Pero una cosa es estar en desacuerdo con un ministro y otra cosa, señor presidente, es decirle criminal a un ministro. Eso no lo podemos aceptar en este recinto. Y en el pleno debate, en su contra, el ministro Carrasquilla recibió un nuevo golpe a una de sus propuestas. El senador Álvaro Uribe advirtió que el Centro Democrático no acompañará la iniciativa que pretende gravar con el IVA a más productos de la canasta familiar. El senador Álvaro Uribe sorprendió en la plenaria del Senado durante el debate al ministro de Hacienda al anunciar que su partido no votará uno de los puntos claves de la reforma tributaria que estudia el gobierno. Nosotros en el Centro Democrático hemos dicho que no aprobaremos ningún IVA a la canasta familiar. Que nos digan que lo pueden devolver a los sectores más pobres, pero queda afectada la clase media colombiana. Uribe le envió un mensaje al presidente Iván Duque sobre las razones por las que se aparta del IVA a productos de la canasta familiar. Aquí hubo un compromiso del presidente Duque que nos sedujo, un Estado austero, menos impuestos, más remuneración, porque aquí toda reforma laboral que se intenta hacer, lo único que hace es crearle cargas al empleo. Senadores de varias bancadas celebraron el anuncio del expresidente. El mensaje para el gobierno de Iván Duque es que no hay IVA para los productos de la canasta. Hay un consenso generalizado en todos los partidos políticos de no votar ese tema. El partido nunca ha estado de acuerdo con subir el IVA ni ampliar la base de quien pague el IVA. Ellos, me imagino que el presidente Uribe hoy se echa para atrás porque sabe que esa iniciativa nació muerta. No, el partido no va a votar el IVA a la canasta familiar y mucho nos complace que el presidente Uribe haya expresado lo mismo. Los parlamentarios coinciden en que no se puede golpear la canasta familiar de los sectores más pobres, aumentándoles el IVA.